Imagina grabar un comercial con la mujer más hermosa del universo. Ahora imagina no grabar uno ni dos, sino 3 comerciales y además un desfile. Yo no voy a entrar en polémica, pero tú sabes que ella debió ganar la corona del Miss Universo 2022. Mi queridísima Amanda Dudamel. En este video les contaré mi experiencia dirigiendo y produciendo estos proyectos y defendiendo lo que en la práctica les expliqué en el video anterior. Si no lo has visto, por aquí les dejo el enlace. Les voy a mostrar cómo una idea se puede materializar, cómo se logra una intención. Pero antes que nada quiero mostrarle un resumen de lo que fue y ha sido nuestro trabajo. No con una, ni con dos, sino con muchísimas mujeres bellas, simpáticas, agradables e inteligentes de este planeta. ¿Están listos? Vamos en 3, 2, 1, acción. No soy especialista en el tema de las Misses, sin embargo mi trabajo me ha llevado a compartir un espacio profesional con ellas. Y definitivamente es muy real cuando dicen que el Miss Venezuela es una plataforma que impulsa a grandes mujeres con belleza integral. Venezuela tiene 8 coronas Miss International, 6 coronas Miss Mundo y 8 coronas Miss Universo. Bueno, oficialmente son 7, pero para mí y una gran parte de este universo pensamos que son 8. Venezuela es el único país que ha tenido un back-to-back en el Miss Universo y en 2 oportunidades ganó al mismo tiempo las coronas del Miss Mundo y Miss Universo. 1981, las bellísimas Irene Sáez y Pilín León. En 1996, Jacqueline Aguilera y Alicia Machado. Bueno, también he trabajado con Jacqueline Aguilera y con Alicia Machado. Antes de llegar a los proyectos que hablaremos hoy, hago un resumen previo de los antecedentes de estos trabajos. Mi piel es mi más preciado accesorio, por eso en las noches la cuido con Nocturne Serum de Level, que repara profundamente la piel de mi rostro dejándolo deslumbrante, hidratado y luminoso. Nocturne Serum de Level, el tratamiento facial de las Misses. Patrocinante oficial del Miss Venezuela. La esencia de toda mujer es fascinante. Nuestro aroma es único y está lleno de detalles exquisitos. Por eso somos capaces de cambiar al mundo. Fascina de Ésica, la nueva elegancia latina. Fragancia oficial del Miss Venezuela. Estar en una pasarela me encanta, porque Mystique me hace sentir bella y segura. En todo momento debo lucir perfecta, y cuando hablamos de color de cabello, Mystique es mi mejor aliado. Ser Miss Venezuela y poder representar a mi país es una de las mejores cosas que me ha pasado, y Mystique siempre me acompaña, haciéndome lucir hermosa. Mystique, expertos en cabellos. Patrocinante oficial del Miss Venezuela. El cabello es nuestro accesorio natural más hermoso. El secreto es que confiamos en expertos. Por eso, lucimos un color de cabello radiante y lleno de vida. Con Mystique somos reinas en todo momento. Mystique, expertos en color de cabello, patrocinante oficial del Miss Venezuela. La grabación de este comercial estuvo rodeado de profesionalismo, diversión y buena vibra. Acción. Ya, cabello hermoso. Acción. Cuando quieras. 1, 2, 3. 1. ¿Cómo extraño esa parte de mí? Llegamos en el 2022. El doctor Luis Sifón nos contacta. En nuestra primera reunión nos dice: Rudolf, tengo un reto para ti. Bueno, no son uno, son varios. No importa, juntamos al equipo creativo, nos sentamos y planificamos. Y los retos eran un presupuesto limitado, la idea creativa escasa o poco específica, poco tiempo para la grabación y recursos ceros. Rodamos en la quinta Miss Venezuela.
El equipo que se usó para grabar fue la Sony FX3. Grabamos en Cinetone, buenísimo, vean los resultados, cómo está quedando eso. Y usamos una óptica 2470 G Master Sony. Trabajamos sobre un estabilizador Ronin S2 y usamos como key light una luz Astera, un tubular, una Titan Astera. Temperatura 4800, me encanta esa temperatura, hace que las pieles se vean hermosas. De backlight o de contra, de luz de contra, usé una Aperture 120. Ahorita estoy usando un Select, pero es este corte que estamos haciendo acá en la imagen. De esto salió una corrección de color mínima, ya que fotografiamos en la mejor forma que pudimos haber hecho. Hicimos spot publicitario en 2 cambios de colores con ella, magenta y blanco. Luego de esto, lo que hicimos fue irnos a postproducción y el Dr. Luis Sifón nos manda un voiceover, el cual usamos la tapa gráfica. El spot publicitario va quedando más o menos así como lo están viendo. Dr. Luis Sifón, odontólogo oficial del Miss Venezuela. Si quieren ver este post publicitario, vayan al canal de YouTube de la productora de Onloud Producciones. Se lo dejo por aquí también el enlace para que puedan darle clic, o abajo en la descripción puedes encontrarte con el proyecto final. Coméntame qué te pareció este resultado. Obviamente trabajar con Amanda fue súper espectacular. Ella tenía una idea clara, ella tenía un camino andado en el Miss Venezuela. Actuar se le hace natural. Ella es espléndida, maravilloso. No tuvimos que repetir tanto, aprovechamos el tiempo lo máximo posible. Hicimos esas tomas y salieron fluyentes. La sonrisa de Amanda espectacular, era lo que estábamos cuidando y manifestando. El Dr. Luis Sifón nos contactó en el 2022 y me dijo: Rudolf, tengo un reto para ti. Este reto era grabar a Amanda Dudamel para un spot publicitario de 20 segundos para la noche final del Miss Venezuela. Adicional a esto, él tenía un desfile de gala que se llama el Smile Fashion Show y también quería hacer un spot publicitario para promocionar su Smile Fashion Show. Dr. Luis Sifón, odontólogo oficial del Miss Venezuela. Dr. Luis Sifón, odontólogo oficial del Miss Venezuela. Cuando se vio el resultado, el Dr. Luis Sifón me dijo: mi Ru, ahora tenemos que hacer la grabación del Smile Fashion Show. Pues lo hicimos. Esto fue un desfile con 3 cambios de ropa con todas las participantes del Miss Venezuela. Y nuevamente, claro, Amanda. Para esto usamos 3 tipos de cámara, XD-Cam. Me encanta las XD-Cam en un proceso de desfile porque tengo la versatilidad de hacer zoom. Esa óptica es muy versátil. Aquí usamos los equipos muy sencillos. Utilizamos unos KinoFlow para iluminar nuestro Key Light. Para estar más seguro de que estábamos haciendo las cosas bien, tuvimos un monitor de referencia y conectamos todas las cámaras a monitor y usamos una switchera. Usamos una ATEM Blackmagic, de los cuales nos permitió darnos diferentes tiros de cámara como haciendo un falso vivo. Técnicamente eso lo hubiésemos hecho en vivo, pero tuvimos que posponer un poco para corregir algunos detallitos. Ahora bien, en enero del 2022, el Dr. Nelson León, mi hermano y mi amigo personal, me dice: necesitamos hacer un comercial para el Miss Venezuela y lo haremos dentro de mi clínica que debe mostrarse toda. ¡Wow! Era un reto grandísimo, solo que había un detalle: la clínica la estaban construyendo. Hicimos nuestro scouting para poder desarrollar la idea y saber si era factible grabar en esos momentos. Las horas de grabación, saber dónde y cuándo salía el sol. La Sony FX3 nuevamente fue la protagonista de nuestro video, pero esta vez usamos Slop 3. En logarítmico grabamos para darle un perfil de color luego en postproducción. Esta vez tuvimos Steadicam. Tuvimos el director de fotografía, Yuri Ferrioli. Él utilizó 4 maletas de Kinos para poder iluminar y también utilizamos luz de contra, unos backlight bien bonitos. Haciendo todo esto muy soft, dándole ese rostro armonioso que tiene ya Amanda Dudamel, que no tenemos que hacerle absolutamente nada. El encargado de postproducción fue Vladimir Moreno, que estuvo no solo en el retoque de color, sino también en el entalonaje. El resultado es el que están viendo acá. Las decisiones importantes comienzan contigo. Los cambios reales resaltan vidas reales. Yo siempre supe a dónde ir. Aquí solo se trata de ti. Nos vemos en Construir. Dr. Nelson León, cirugía ortognática mínimamente invasiva.
¿Qué hubiesen hecho ustedes con este proyecto? ¿Qué hubiesen cambiado? ¿Qué hubiesen puesto? Si les gustó el resultado, coméntenme. Y así fue como conseguimos el objetivo. Definitivamente cuando haces lo que te gusta, sí. En el proceso puedes perder unos kilos o puedes perder el cabello. Pero lo importante es que te diviertas y estés acompañado de un verdadero equipo. No me quiero despedir sin antes hacer el unboxing de un producto que me llegó. Esta marca tiene accesorios muy buenos, te lo recomiendo. Me encanta usarlos. Y en este caso es una batería V-Mount para mi cámara y algunos accesorios que uso para ella. También sirven para las luces. Voy a utilizarla y les cuento cómo me va. Espero verte en el próximo video. Y corten. It's a wrap. Entalonaje, esa palabra me cuesta decirla. Pero fue encargado de hacer este entalonaje, Vladimir Moreno. Oye, ¿ya te suscribiste? Suscríbete. Vamos a terminar.